Hola, ¿qué tal, queridos lectores, amantes de los libros? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudadita Lee, y esta oportunidad nos encuentra con un invitado muy especial, Tiago Boveri. Tenemos varias cosas en común. Ambos estudiamos en la NET número 11 de las Malvinas, egresado bastante flamante de informática, o sea que compartimos la profesión y también compartimos la pasión por la lectura. Por esa razón, y como Tiago leyó 1984, que ahí lo tiene representativo, muestre, esa es una edición bastante nueva, ¿sí? Hay diferentes ediciones. Decidimos charlar un poco sobre eso y sobre la relación que tiene con nuestra profesión, basándonos en la Compu-Yo, que el capítulo número 14 justamente habla sobre las cámaras de vigilancia, ¿sí? Y el título es El gran hermano de Orwell o Sociedades de Cristal. Y un poco vamos camino a eso. Entonces, desde la profesión, queríamos charlar y ver cosas que llaman mucho la atención por ahí, que Orwell, ¿en qué año lo escribió? ¿Te acordás? En el 40 y... El sigo visionario. 49, 48, 49, o sea, hace tanto tiempo, y en ese momento por ahí la tecnología no estaba disponible para hacer semejante cosa, pero hoy ya en el 2024 muchas de esas cosas son una realidad. Entonces nos llama la atención, y como profesionales de la informática estaba bueno debatir un poco y abrir el pensamiento Ciertos temas, sí. de ciertos temas. Así que está muy bueno. Yo soy una de las diferencias que sí tenemos, obviamente, que yo estoy ensamblado en 1978 y vos estás ensamblado en 2005. Así que una brecha. hay una buena, sí. Pero está bueno desde la experiencia y desde tu juventud, cómo vamos viendo esto y poderlo charlar. Eso me parece muy interesante. Y que la lectura nos despierta eso, ¿no? Al pensamiento, porque digamos, yo hasta que me topé con 1984, había cosas que por ahí no me daba cuenta de la tecnología, ¿sí? Y de que, si bien siempre me pareció maravilloso, siempre me pareció que nos permite hacer un montón de cosas, es una herramienta fantástica, pero también, claro, hay un lado B de estas cosas, ¿no? Sí. Que también pueden ser usados para otras cosas que no están tan buenas. Entonces, vamos a abordarlo desde ahí. La propuesta es contar un breve resumen de qué se trata la obra, así que avisamos que va a haber spoilers. Para los que quieran leerlo, va a haber spoilers. Los que no hayan leído 1984 y lo quieran leer, léanlo y después se vienen a ver este video para ver si coinciden con nosotros también, no solo con la crítica a 1984, sino también con la mirada desde la informática, ¿sí? Porque, digamos, a nosotros ser profesionales de la informática tenemos una responsabilidad social, ¿sí? Porque uno estudia una profesión para mejorar la sociedad donde vive. Ese sería el espíritu, digamos, por eso uno es profesional, ¿cierto? Y ahí es donde por ahí va la crítica con algunos colegas, por ahí que están más afines con las ideas del mercado, en donde si hay rentabilidad, de cabeza, todo es posible, ¿no? Entonces ahí entra en juego estas cosas, está bien, es rentable, pero es ético. Una de las cosas que nosotros estudiamos es esta novedad de las empresas B, justamente con eso, digamos, que son las que tienen una mirada más en lo social, no solo en la rentabilidad, sino también en qué le voy a aportar a la sociedad. Y ahí es donde viene bien charlar un poco 1984 y todo esto. Arranquemos entonces con un breve resumen del libro. Bueno, nos plantea una sociedad distópica, no sé si hablar a la cámara. Sí, no, bueno, ahí está nuestro público, así que vamos a hablarle a él. Una sociedad distópica, alrededor del 1983-1984 en el libro, en donde el gobierno o los diferentes gobiernos le quitan toda la individualidad a la persona, lo que
eventualmente lleva a que ésta sea incapaz de reaccionar ante los evidentes problemas sociales que en el libro se tratan. Hay Y bueno, una... vamos O sea, está basado en el partido, ¿no? en el partido. Y el partido tiene un representante que dudamos si existe. De hecho, bueno, en la obra nunca se termina de definir el tema del Gran Hermano porque sí, spoiler también, en el libro existen diferentes naciones y cada nación tiene un sistema muy similar. Por ejemplo, Goldstein es, bueno, sería el enemigo, el terrorista del partido que se plantea, el partido principal que se plantea en el libro. Y en esa distopía, ¿qué es una distopía? Para los que no por ahí no tienen ganas de buscar en el diccionario lo que es la palabra, ojalá que sí. Una distopía sería una realidad alternativa que puede que no quiere decir que sea cierta, ¿sí? Pero que no resultó bien. Y esa realidad entonces tiene el partido con un gran representante que es este Gran Hermano, y el malo de la película es Goldstein. Bueno, eso... ¿No? Sí. Eso es lo que se da a entender, y además, los continentes los países no están organizados como en nuestra realidad, sino que como son grandes continentes, ¿no? Sí. ¿Esta historia en qué continente pasaba? Si mal no recuerdo. Oceanía. Y Oceanía, ¿qué es lo que hace que lo agrupe a ese continente? La guerra, la ignorancia. Y el idioma, que son todos anglófilos. Eso sí. ¿No? Entonces el continente hablan todos en inglés. Orwell hablaba en inglés, entonces también era lógico sí. que... Y siempre están en guerra. ¿Por qué es que siempre están en guerra, no? Bueno, para poder... Se va desarrollando en el libro, pero para poder mantener de cierta forma el sistema opresivo. En guerra es muy difícil que la gente haga un revisionismo de lo que está sucediendo. Hay una parte en el libro luego de que, bueno, mientras nuestro personaje lee el libro de Goldstein, que se plantea el por qué estos partidos siguen en pie, y es más que nada por el uso de la guerra, que no tiene ningún objetivo, sino la guerra en sí mismo, ya que es la única manera de que los partidos se mantengan en pie, todos los partidos del mundo. Mirá la frase que tomé nota acá. La guerra no se hace para ganarla, se hace para que sea continua. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y acá es donde podemos hablar del personaje principal, que es Winston. ¿Cuál es el trabajo que tiene Winston? Modificar el pasado, el presente y en consecuencia el futuro. Winston, ¿qué hace? Lo vemos editando diarios, ¿no? Permanentemente. ¿Y por qué? Porque justamente acá la frase te lo resume bastante bien, ¿no? O sea, si no hay pasado, el presente... no sé, también me es muy difícil saber hacia dónde voy, ¿no? Por eso estudiar historia y esas cosas, cuando uno dice, ¿para qué quiero historia? Mirá qué importante que es estudiar historia, ¿no? Sí. Ahí es donde vemos esto, porque a veces cuando llegamos a la escuela, ¿no? Y todas esas cosas, esto para qué lo quiero, no se entiende muy bien. Entonces, el libro realmente está muy bueno en eso, muy despertador en la importancia que tiene, ¿no? Saber del pasado. Sí. Y acá mirá cómo el partido, que bien sabe la importancia del pasado, busca controlarlo, modificando las noticias. Hoy, que hay una batalla que la hemos visto desde la época de Clarín versus los otros medios, todo eso, cómo realmente se empezó a desenmascarar cuando antes no era tan evidente, ¿no? Eso es algo que tiene la democracia, que nos permitió que en épocas de dictadura no podíamos hablar, pero en democracia, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno, que empezamos a poder darnos cuenta del valor de las buenas noticias, de que no hay una verdad, sino que hay verdades, dependiendo de quién paga la tinta. Claro, bueno, algo bueno de la actualidad es que la cantidad de información, que aunque es abrumadora, tenés
todas las perspectivas y no te quedas con una sola cosa. Y existen personas en estos lados, como acá, que bueno, se plantea la realidad, más allá de cualquier otro sesgo que pueda haber, por ejemplo, como tienen las... No iba a decir Telefe, pero no, en general, cualquier cadena o canal en general. Cada cadena, ¿no?, tiene su aportante y cómo cambia, ¿no? Su filtro. ¿Cuántos políticos hay que a ese canal no van y al otro sí, ¿no? Lo vamos viendo en esa realidad. Muy interesante entonces la mirada del libro para, en esta distopía, hacernos pensar bastante, analizar bastante la realidad. Una novela con una alta dosis de realidad, como diríamos siempre. Y más ahora. Pero entonces tenemos a Winston, que también tuvo en esa distopía, ¿no?, el hambre, conseguir los alimentos era muy difícil, y hay varias escenas, ¿no?, que resaltan cómo era la familia de Winston, ¿te acordás? Sí, tiene una hermana, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, los padres hay un momento en que el padre no está y la madre se encarga, que ahí tratás de entender al personaje, pero bueno, es un nene y se entiende de su forma de actuar, pero sí, es una familia que está en guerra, o sea, no en guerra, pero está en una situación, viendo un contexto de guerra, y te muestra todas las carencias, y te hace sentir muy de cerca lo que es la pérdida, ya sea en general de un ser querido, o de tu gente, por así decirlo. Y cómo, bueno, el partido, o no simplemente los partidos, llevan a esos contextos de deshumanización también. Hay un párrafo también que describe que tenía hambre y le roba la comida a la hermana chiquita, ¿no?, a la hermana y a la mamá, se va, lo come, después tiene culpa, y cuando vuelve ya su mamá no estaba más, no había nadie en la casa, la busca, y después imaginamos una escena que está la madre que se murió y la ve ahí y las ratas se la están comiendo, ¿sí? Y ahí es donde él genera ese temor a las ratas, que después el gran hermano lo va a usar muy bien, muy hábilmente en su contra, ¿no? Cuando lo tortura. La famosa habitación 101, que es lo que todos se preguntan, ¿qué hay adentro de la habitación 101? Y representa lo peor del ser humano. Eso es lo que hay en la habitación 101. Lo peor del ser humano, que es hacerte enfrentar con tu peor miedo. Sí. Para manipular tus sentimientos. Porque lo que busca el gran hermano, que es lo que busca Todopoderoso, ¿qué es? Eliminar la individualidad y tener el control. Creo que... Y para poder tener el control, a ver, mirá, cosas que fui anotando acá. Mirá. La obediencia no basta. El poder es infligir dolor y humillación, deshacer la mente humana. Poder como fin y no como medio. En lo que se dice la democracia, ¿no?, en lo que busca la democracia, que es el poder en el pueblo, en la gente, a diferencia de la monarquía, en donde el poder lo tiene solo el rey. Si el poder lo tiene la gente, cuando empoderamos a un ciudadano que logra ser el presidente, su objetivo es representarnos, ¿sí? Y el poder es un medio para poder llevar adelante la voluntad del pueblo. Acá el poder es un fin, porque en esta distopía no es una democracia, sino que es una dictadura. Es muy complicado porque en algunos resúmenes uno ve que siempre se lo asocia con el comunismo. Pero no sé si Orwell solamente lo quiere asociar al comunismo. No, creo que fue una crítica. Sí, no solo fue el comunismo, que hay muchos matices igual en el libro, que no solamente se relacionan con el comunismo. Mismo con, bueno, Un Mundo Feliz, pero que supuestamente es una sociedad totalmente capitalista. Creo que... Claro, es una sociedad totalitaria. Que puede cuadrar perfectamente en un régimen capitalista, como por ejemplo un Bukele, que a veces soy, por ejemplo, decir Bukele. Bukele tiene muchas similitudes con 1984 y ya no es una distopía. Entonces, si bien parece que hay mucha gente que hoy por ahí adhiere a esa idea,
si leyeran 1984 no sé si lo festejarían tan simplemente. No, sí. Creo que es una cuestión de que las personas de a pie que hayan tocado los libros, pero no estos específicamente, normalmente pasa que festejas que no digo que esté bien en un lugar donde hay tanta inseguridad poner un poco de orden, pero creo que no hay que convertirse en un lobo para la gente, sí, la gente que es igual que nosotros, o sea, está bien que sean delincuentes, y ahora creo que es un tema muy complicado del que me voy a meter, pero yo creo que los castigos que se ponen en esos países, en esas cárceles, ya son un nivel demasiado extremo, y creo que la mejor forma de castigar es en la que la persona no tenga, o sea, no muera y en cualquier caso se pueda reformar, si eso es posible. Creo que igual es una discusión que tiene mucho más. Pero bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, que lea el libro, vea esta realidad, a dónde nos lleva. A veces, si nos quedamos solamente en la superficie de los problemas y vamos a la raíz, suele pasar que uno sobre todo influenciado por lo que se dice en la tele, ¿sí? Si mal no recuerdo, en el libro está la Semana del Odio, en donde ellos te obligan a insultar a alguien, insultar a un Goldstein, por ejemplo, a odiar toda la semana eso. ¿Para qué? Y porque vos, si no pensás y solo vas a lo pasional, a lo sentimental, y te puede llevar a hacer cualquier cosa. Una de las razones por la cual se inventaron las prisiones, ¿sí? Hay un personaje de la música que hoy está muy cuestionado, que es Pettinato, el que tocaba el saxofón para Sumo. El papá de Pettinato tiene que ver con las cárceles, con la reforma de las cárceles en otro país. A veces no se sabe tanto esa faceta. No, yo tampoco sé. Bueno, ¿para qué es la cárcel? Justamente lo que se busca en la cárcel es reformar al ser humano que cayó en desgracia, digamos. Nadie que esté bien alimentado y que haya sido bien educado con amor, generalmente es muy poco los casos que se convierten en delincuentes. Si una persona nace, es el séptimo hijo de una familia, suelo decirlo mucho esto, se quedaron sin el papá, están en una situación de calle, viene un segundo papá, o alguien que está saliendo con la madre, los golpean, los maltratan, pasa una situación horripilante, una infancia terrible, traumática. Esa situación, digamos, son muy pocos los espíritus que, a pesar de todas esas carencias, no sean resentidos con todo lo demás que vean. Bueno, por eso requiere, creo que mucha voluntad, y en esos casos yo puedo entender que sea muy difícil. Que no digo que sea imposible, pero es entendible que... ¿Cómo llegan a convertirse? Claro, porque a veces, digamos, ¿cómo se forma el delincuente? Esto se ha estudiado mucho cuando tiene, por ejemplo, en cómo se formó un Hitler. Se ha estudiado mucho y hay ríos de tinta que hablan de eso. Sí. ¿No? Para que Hitler se haya convertido en Hitler, ¿cómo fue su infancia? Es tremendo eso. Perdón, creo que si lo soy de YouTube y dice Hitler. Ah, sí, es verdad, no se va. Bueno, El señor del bigote. el señor del bigote cortito, sí. Sí. El gran dictador. El gran dictador. Llamémoslo, sí. Después vamos a poner ahí un... Sí. Es verdad. Pero sí, ¿cómo se forman esos personajes? Entonces, digamos, si ese se ha estudiado, digamos, es importante saber. Y las cárceles deberían de tener la función de rehabilitar. Entonces, cuando uno ve un Bukele y un montón de gente aplaudiendo eso, hemos fracasado como sociedad o como humanismo, como humanistas, como tratando de rescatar a esas personas que cayeron en desgracia. Y no solo que hay una corriente hoy que dice, estás defendiendo delincuentes, son delincuentes. Por supuesto que son delincuentes, pero ¿cómo logran no ser delincuentes? Cada vez que llegan a la raíz es cortar cabezas. Ir a la raíz. Si no, siempre estamos en la superficie y terminamos odiándonos entre nosotros. Que eso supongo con lo que termina pasando con el hermano. Vamos a lo peor de la humanidad. Una vez escuché una frase que decía: si todos los buenos matáramos a todos los malos, ¿quiénes quedaríamos? Los buenos asesinos. Los asesinos. Sí. Los asesinos. Sí. Entonces,
es tentador, Bukele es muy tentador, porque es muy fácil, ¿no? Sí, y era Directamente, pero digamos, ¿eso en qué nos convierte? Digamos, el desafío está justamente en no ir a ese extremo, sino encontrar las herramientas para cambiar esa realidad triste y que haya lugar, que haya luz en el mundo, y que cambie eso y que no terminemos en una distopía como 1984. Va un poco por ahí esta charla. Bueno, aparece el personaje de Julia también, que ahí es donde viene esto que nos saca un poco y nos acerca con la esencia del ser humano, que es lo lindo. Lo más carnal, creo que en este caso. Que en este caso, en toda esta oscuridad que uno va viendo, de repente hay una luz, que es esa joven que le despierta. Si bien él está tan perturbado que igual es medio oscuro, como él siente atracción por ella, va más a lo humano, a lo animal más que a él, ¿no? Pero después cuando están en esa habitación que él alquila, ¿no? Y todo eso, y ve lo cotidiano, esa frase que dice, esto en algún momento fue así normal. Y fue normal. Todas estas cosas que hoy tenemos, que en este asunto de bombardearnos con cosas para que seamos carentes de todo y no podamos valorar las cosas más simples, que son las que tenemos en lo cotidiano, son buenísimas, que tanto han costado, ¿no? Hoy las pasamos por alto, y si no las perdiéramos, no las valoraríamos. El que no las tiene... Bueno, yo quería meter ahí que es como que te lleva a esa... Es una buena, no digo pequeña enseñanza, pero te lleva a valorar un poco esa normalidad. No solamente estar con tu pareja, sino estar tranquilo y no tener que estar pensando que en cualquier momento... Perdón, me voy a desviar un poco. Yo pienso que tengo amigos que, estando en una situación como la de 1984, o no ir tan al extremo, y esto no es por minimizar, pero en la dictadura, yo sé que, incluso yo, pero teniendo algún que otro amigo, yo sé que lo desaparecían, y no tener que estar pensando en eso, capaz que no lo ves todo el tiempo, pero te genera cierta tranquilidad y valorar un poco cómo estamos. No como estamos ahora, pero bueno, en general. Sí, comparado con otras épocas, costó mucho dolor, mucho sacrificio, mucha gente que dio la vida. Por eso la idea es justamente controlar ese pasado. Porque justamente hay un grupo de un cierto club del cohete, como suelo llamarlo yo, que están muy interesados en que ese pasado se borre para poder controlar el futuro, a donde nos quieran llevar. No se puede decir nombres, no directamente decir quiénes son, pero... Bueno, es que igualmente, más allá de que digamos los nombres, lo dice en el libro, los que gobiernan justamente no figuran. Se esconden atrás de la figura de Gran Hermano. Hay otro personaje importante, O'Brien. ¿Quién es O'Brien? Bueno, hay varios partidos dentro de lo que es el libro. En realidad hay un partido interior y un partido exterior. El partido interior es un personaje, el mínimo, el de ese 2% famoso, que hoy justamente ese mismo 2% es el que a veces cuestionamos, que es el que es dueño de la mayor parte de la riqueza, solo un 2%. Y después está la prole. Y después está la prole, que para ellos el proletariado es lo mismo que animales que no tienen ningún derecho ni deberían de pensar, ¿no es cierto? Sin embargo, la prole es lo más cercano a lo que somos nosotros de cierta manera. Ellos no viven bajo el régimen, sí, están bajo el régimen totalitario, sin embargo no están bajo las mismas reglamentaciones que tiene el partido exterior. No creo que no tienen telepantallas tampoco. El partido interior, que una de las cosas que lo sorprende a Winston cuando lo llama a O'Brien, que él puede apagar la pantalla. Y le dice, los del partido interior tenemos algunos privilegios. Los famosos privilegios de la casta, de esa casta, ¿no? Y ahí es donde uno ve cómo no es igual para todos, ¿no? Por eso, en eso que se han llamado comunismos, que siempre se lo critica y todo eso, no por decir que es la situación ideal donde deberíamos tender y todo, pero realmente
no estoy seguro de que haya algún proyecto comunista que haya funcionado. Claro, no se critica el comunismo, porque no se critica la filosofía, se critica Exacto. cómo se implementó y hay que tener en cuenta quiénes fueron, cómo se llevó todo. Cuando hablamos de Stalin, Stalin realmente no logró instaurar un régimen comunista. Eso fue justamente un fascismo, no fue comunismo, porque digamos, a la hora de criticarlo o de evaluarlo, suelen decir, fíjate que el comunismo no funcionó. Pero realmente eso no fue comunismo. Entonces tampoco llamar mal a esos proyectos que realmente no fueron eso. Fueron intentos que nunca existieron. Sí. Entonces tampoco se los puede... Pero bueno, hay interesados, ¿no? Claro, En eso. tampoco hay una crítica más profunda, porque el comunismo no solamente es el libro de Marx y listo, hay un desglose enorme y veo que mucha gente critica, yo no soy un conocedor profundo del manifiesto, pero muchas personas lo trataron, muchos puntos que en el manifiesto estaban medio cerrados también fueron tratados por otros autores comunistas o afines, y el desconocimiento de eso, y es que nadie sabe, no creo que todo el mundo para criticar al comunismo se ponga a leer cada libro, porque es entendible que no es lo más ideal, pero no es lo más fácil, pero hacer un análisis más profundo te lleva a darte cuenta de que, primero, que no era comunismo, y segundo, que Marx no es todo lo que es comunismo. Marx no es comunismo, no es, o sea, sí es, pero no es todo. Las ideas de Marx y Hegel, que después se intentan encarnar por Lenin y después Trotsky, que va a ser el rival después de Stalin, ¿sí? Ahí es donde se lo puede abordar y empezar a analizar, que bueno, lo nombramos como para que después los que lean 1984 y si lo piensan como que es un comunismo, no se confundan y profundicen. Hace muy poco hice también un resumen sobre una maestra que tuvimos en la 149, que era de Croacia. Recomiendo que vean ese video, que ella justamente venía huyendo de la guerra y de otro régimen que era el de Yugoslavia. Es muy interesante también para analizar este tema. Y justamente el mariscal Tito, que era el Stalin de Yugoslavia, era un rival de Stalin. Y a Stalin le preocupaba eso porque él buscaba justamente confrontar contra su régimen y bueno, intentó asesinarlo. Y justamente Tito era bastante hábil en eso, nunca lo pudo dominar y bueno, entre los dos regímenes estaban ahí en esa lucha. Muy interesante la historia, finalmente Yugoslavia cayó, ¿no? Sí. Pero analizarlo para entender todo esto vale la pena. Y bueno, esta maestra vino huyendo de ahí su familia, vino acá, estuvo en Ciudad Vita, así que cuenta un poco eso y en ese capítulo lo tocamos en profundidad. Así que viene bien para después que puedan analizar un poco ese tema de los regímenes, como eran en los 90. Y acá, más que nada entonces, el partido y con O'Brien lo que buscan entonces siempre que haya un enemigo imaginario. Realmente no importa si existe ese enemigo, lo importante es que todos estemos en alerta y cuando están esas batallas uno es más tendiente a aceptar todas las carencias. Sí. En estado de guerra. En estado de guerra, y sí, pero estamos en guerra, y ahí todos vivían mal, los que son del partido exterior, y los privilegios los tenían unos pocos en el partido interior. Entonces, para que esa jerarquía, esa organización jerárquica pueda funcionar, tiene que haber guerra permanente. Tiene que haber un estado de alerta de la mayoría de la población para que todos uno lo acepte. Sí. Entonces, ¿es posible vivir de otra manera? Y evidentemente sí. En nuestro país existió un intento de, justamente en los 50, que el mundo estaba dividido en dos, ¿no? Ese comunismo con el capitalismo, Sí. y teníamos esas grandes guerras. En el sur nació una tercera posición que fue el justicialismo, que no estuvo ni con uno ni con otro. Se quedó al margen. ¿Y cómo era esa idea original? Y bueno, articular
entre el capital y el trabajo. Entonces era otra idea superadora también interesante, que fue cuestionada, ¿no?, en su momento y bueno, tuvo también sus revoluciones y todo eso. Bueno, todo esto nos despierta un poco en 1984, analizar cómo son esos regímenes totalitarios, cuáles son totalitarios y cuáles no, ¿no? Cuáles se bancan una elección y cuál no. Sí. Si el poder lo tiene el pueblo, ¿no? ¿Quién es el mandatario? Todas cosas para pensar muy interesantes a raíz de un libro. Y que bueno, tiene mucho, se puede hacer un paralelismo con ahora, con la actualidad. Que hablamos de libertad, escuchamos un montón de palabras talismán, que era lo que veníamos charlando hace tiempo, ¿no? Que uno escucha palabras talismán. ¿Qué son las palabras talismán? Esas palabras que son, nadie pues, no, o sea, no irías en contra de democracia, libertad. ¿No? Vos escuchás libertad y ya pensás en San Martín y todo, pero los que leemos historia no debemos olvidar que la revolución libertadora también tenía la palabra libertad justamente adelante y bombardeó a su propio pueblo. Un ejército bombardeó a su propio pueblo en la Plaza de Mayo. Con lo cual, yo no sé si hay muchos casos en el mundo de otras naciones que bombardean a su propio pueblo, que su ejército bombardea a su propio pueblo. Eso fue un gran desacierto sin lugar a duda. Yo soy ensamblado en 1978, yo esas historias las conozco por leer libros de historia, también por escuchar a mis familiares más grandes, ¿no?, que han vivido esas épocas, ¿no? Porque, digamos, uno cuando busca la verdad se va a encontrar con diferentes vertientes, ¿no? Y ahí es donde está la habilidad del lector de saber encontrar diversas fuentes y ir a los documentos, a los hechos. En mi caso, bueno, internet es obviamente la primera fuente que tengo. Sin embargo, bueno, con el tiempo, ya siendo más grande, mi abuelo nació en el 55 y obviamente tiene un conocimiento tanto de antes como de hasta ahora, y es una de las fuentes más, yo confío plenamente en lo que me dice, y las fuentes más confiables sobre la información de ese tiempo. Una persona que vio muchas cosas, sabe cómo fue el manejo durante mucho tiempo, porque bueno, me comentaba él que muchas veces o durante mucho tiempo, por ejemplo, el oficio de policía era lo mejor pago para alguien capaz que no tenía tantos estudios, y el manejo dentro de la policía en esos tiempos era, bueno, predictadura y dictadura. Tiempos bastante difíciles, sí. Complicados. Y bueno, es como que te acerca bastante a lo que era la realidad. Por eso yo digo de que más allá de todo, de la situación general, me siento agradecido de no vivir en una situación así porque, como digo, me incluyo, yo también me hubiera levantado en la calle. Y no la contaba. Y no la contaba. Bueno, otra de las cosas que en 1984 nos ilustra muy bien, bueno, es esto, ¿no? De que Winston lo rescata, o Brian es el que lo saca de la calle, lo pone en ese puesto, ¿no? Y después lo engaña con esto de darle ese diccionario, que eso también me parece muy interesante, porque, digamos, lo que busca el diccionario, que cada vez tiene menos palabras. ¿Por qué el diccionario tiene cada vez menos palabras? Las palabras en general, el vocabulario es una forma de expresión, y lo que hace el Socin, que es la nueva lengua que tiene el libro, es limitar la capacidad de expresión de la persona, y así es como limita también a la persona en sí. ¿A qué te hizo acordar eso de limitar las palabras a tanta cantidad de caracteres? ¿Viste cuando empezó esa herramienta de la informática y decían el mensaje cortito, conciso, claro, bien recortadito? Me hizo acordar a una herramienta informática de los tiempos que vivimos, que era la red social del pajarito. Sí, bueno, ahora también está más o menos así. ¿No? Igual la red social del pajarito es un desastre. Bueno, pero bueno, ese recorte, ¿no? Sí. Como para traerlo a la realidad, ese recorte de diccionario, ¿no? De no usar todas las palabras que enriquecen al pensamiento, porque, digamos, un lenguaje que tiene mucha cantidad de palabras, como es la lengua castellana, que es riquísima, te permite a vos articular el pensamiento, simbolizar bien en la mente, y eso facilita la razón.
el razonamiento, Sí. que es lo que nos permite diferenciar una dictadura de una democracia. En cambio, si ese vocabulario se hace cada vez más chiquito, ¿qué pasa? Y vamos más a lo sentimental. Y cuando vamos a lo sentimental podemos odiar, no pensar, sin pensar. Lo que buscan este tipo de regímenes es justamente que no pensemos, que odiemos, que nos se meten solamente con la parte sentimental. Porque si uno solo es impulso y pasión y no piensa, es más fácil de manipular. Por eso el diccionario cada vez era más chiquito, más chiquito, Sí. más chiquito. Y mira cómo lo engaña, que en ese mismo diccionario le pone esa especie de manual de la resistencia, que era toda una mentira, ¿no? Un engaño para hacerle pisar el palito finalmente, y ahí es como lo traicionó. Sí, yo estaba cuando vi que Brian era, posiblemente dije. Claro, así que bueno, acá un momento de esperanza del libro y después. es terrible, es terrible. Y el final es aún peor todavía. El final es uno de los finales más devastadores de todos los tiempos. Yo sabía que iba a morir, o sea, perdón. O sea, no que. Ya avisamos que hay spoiler. Claro, no que muere, pero. Que iba a terminar bien, pero me imaginaba capaz que quede un rastro de esa resistencia. Sí, sí. No, Bueno, igual dice, como que queda que. Lo que le decía Brian, no, que aunque pudieran capturarlo a Goldstein, él no iba a poder dar una lista claro, de los involucrados porque él tampoco lo sabía, digamos. Porque en realidad lo que era la resistencia era un germen de estas ideas, ¿no? Que se oponían a ese régimen y entonces era muy difícil de poder erradicar todo. Por eso estaba la policía del pensamiento, en donde si vos hacías un crimen tal o un crimen mental, ¿qué era un crimen mental? Justamente pensar, razonar y poder diferenciar el pasado que sea veraz de una mentira. Y siempre que detecten que vos estabas por ese camino, chao, sí, te iban a llevar a la habitación 101. Bueno, tremendo, por eso la importancia de la educación pública, en donde donde un chico que no tenga la suerte de haber nacido en una familia que sepa leer y escribir, en donde haya libros, en donde haya pensamiento, se pueda nutrir de esta cultura, de pensamiento, de conocimiento. Y eso es la escuela pública. Cuando siempre se la intenta devaluar, cuando siempre se intenta hacer todas esas cosas. Si realmente queremos una democracia, la herramienta, sin lugar a dudas, es la educación. Educación para todos. Educación como ley, como derecho. Entonces, hoy que se dice, no, la educación tiene que ser, ¿cómo le dicen? No ley, sino una actividad esencial. Sí. No. La educación es un derecho, no es una actividad esencial, es un derecho. Sí. Hay que diferenciar eso. Actividad esencial, bueno, la medicina, la alimentación. Acá tiene que estar garantizado ese derecho. Y para poder garantizar ese derecho, obviamente, tiene que estar dadas todas las condiciones. Entonces, a veces lo que intentan es desestabilizar las herramientas que tienen, por ejemplo, los docentes para poder evitar que se degraden las condiciones para garantizar ese derecho. Con esto decir, no, los profesores que hacen paro, no hay que permitírselo. Claro, pero si los sueldos de los profesores no les permiten pagar el colectivo para llegar a la escuela, para comprar los elementos y todo lo que hay que hacer, estás degradando la educación. Entonces, anda por ahí. No vayas en eso superficial, como lo mismo. Bueno, chorro, corta la calle, bueno, pará. ¿Por qué está cortando la calle? Vamos más profundo. Claro. Siempre lo superficial. O sea, creo que hoy en este gobierno no se trata de ir al problema, sino de... A ver, yo creo que Argentina no lo digo así como que literal, pero se habla de una fábrica, producción a full y optimización, y cuando pasan estas cosas son un error en la cadena de montaje que hay que sacarlo y que se siga fluyendo. Creo que se quiere que Argentina no sea un país, a eso quiero ir. Que perdamos la soberanía. Claro, y terminamos siendo producto de... Volvamos a ser una colonia, claro, en donde solamente seamos un pedazo de tierra en donde extraer recursos naturales para que las potencias de siempre, ¿no? En donde, como dice 1984,
ese grupo que gobierna está en las sombras, no sabemos sus nombres, no sabemos quiénes son, y se escudan atrás de un gran hermano, que en este caso le podemos poner la figura a cualquiera de estos que aparecen ahí con anteojitos, ¿no? Una imagen televisiva, ¿no? Dando unos discursos que con el pelo todo desordenado. desordenado. Así medio sonando, dice, ¿y esta gente de dónde le vienen de ciertas fuerzas La fuerza del del cielo. cielo, ¿no? ¿De dónde viene esa información? Bueno, se ve que tiene una antena en donde le transmiten esas fuerzas del cielo lo que tiene que decir, que hacer. Y no coincide nada con su mandatario, que es el pueblo argentino. Creo que es aún peor que se blanquee tanto el hecho de sí, yo me pago una corporación o pues, estoy no aliado, pero estoy muy relacionado con corporaciones. Y está bueno, un presidente creo que debe tener contacto, ¿no? Para poder llevar a cabo ciertas acciones. Pero ya decir, o sea, capital humano, yo, creo que se perdió lo humano. Ahí es donde viene otra cosa de 1984 que podemos traer, que es una de las cosas que deshumaniza, que le roba a la humanidad es cuando lo están torturando ya a Winston porque ha cometido crímenes mentales, ha amado. Otra de las cosas que también tenemos que decir es que estaba prohibida la familia, se promovía la castidad, todo lo que sea desapego. ¿Y cómo nacían los humanos en esta distopía? Fertilización artificial, asistida. O tenías que tener permiso para tener... Obviamente que ese partido interior, ese 2%, seguramente tenía ese privilegio de poderse reproducir de forma natural, si quisiera, pero el resto de los mortales, sí, fertilización artificial. Total control de la natalidad. Y del deseo sexual que la castidad llevó a... Justamente para los deseos oscuros de Winston. Exactamente. Entonces, esa degradación humana, ese manejo, todo eso tenía el único fin de mantener ese orden jerárquico. Ahora, Winston se hace la pregunta, en un momento dice, entiendo el cómo, lo que no entiendo es el por qué. Claro. ¿Por qué es hacer esto? ¿Qué mueve a este 2%? Claro, hacer semejante atrocidad contra la humanidad, contra sus semejantes, ¿no? Eso yo ya planteé, creo que es un planteo de, capaz no ni de chiquito, pero de decir a dónde querés llegar, porque mirando, vamos todos para un mismo lugar, ¿no? Pero estamos todos conscientes de dónde vamos, y está bueno, no sé. Pero me gusta, se entiende esta invitación, ¿a dónde vamos? ¿No? A reflexionar en por qué. Claro, y ¿por qué tenés que hacer sistema, o sea, hacer una dictadura global? Creo que capaz... No sé, tengo muchas ideas sobre el por qué, pero digamos, es una gran incógnita que lamentablemente no le podemos preguntar a estos muchachos porque se suelen esconder en la sombra, nunca dan la cara. Y en la historia argentina breve, tuvimos un periodista que se llamaba José Luis Cabezas, que una vez logró sacarle una foto a una de estas personas que suelen esconderse en la sombra y no terminó muy bien. No les gusta a estos muchachos justamente que se le ponga rostro, porque entonces se les puede cuestionar y hacer preguntas y a ellos no les gusta responderlas, evidentemente. Sí, eso es una... Bueno, ahora no creo que sea... O sea, sigue siendo así, pero capaz que las formas de castigo o la persecución va por otro lado. Te pueden hacer una cama y... También. En las redes también es mucho más fácil. No digo que ahora no muera gente por este tipo de cosas, pero sí, capaz que a veces estás más protegido por la pantalla, que creo que es algo bueno. Yo no digo que esté bien ir y criticar a alguien o insultar a alguien a través de internet, pero te da cierta seguridad de estar en tu casa y de no exponerte a que por pensar diferente o a plantear tus preguntas te terminen matando, pues, en la realidad. Exactamente, pero bueno, acá es donde uno tiene que ser valiente, justamente por eso, porque en este famoso por qué, ¿sí? Y bueno, ya entrando más en... el libro no responde el por qué. Y Orwell jamás después tiene la oportunidad de hacer una siguiente novela porque fallece.
hubiera estado buenísimo poder. Un 1084. Tal vez hubiera, no sé, otro libro en donde él pudiera cantar otras cosas, me hubiera encantado leerlo, pero bueno, creo que nos va a corresponder a nosotros como lectores pensar y buscar por ahí en otros autores algunas otras ideas. Yo entonces, ahora lo que nos queda por conectar me parece es, en esta realidad que hoy vivimos, la tecnología posibilita ciertas cosas que en 1949, cuando él escribió el libro, eran imposibles. Sí. Las telepantallas. ¿Qué elemento hoy de la tecnología es parecido a las telepantallas? ¿Qué era una telepantalla en el libro? Bueno, una telepantalla es, normalmente están igual, no tiene mucha relación con la facilidad que llevamos el celular, pero son superiores. Son superiores. Son como espejos normalmente, o tienen, no espejos, pero son, normalmente se pueden prestar con una placa de metal, ¿no? Pero, con ciertas cosas tecnológicas que te da una idea de que es una cámara, pero con la cual cualquier sonido, gesto, respiración, latido, variación en la persona se detecta. Y lo que, bueno, acá se plantea, acá se creo que un poco a Foucault, puede ser con el tema de no saber si te están vigilando o no. Vigilar y castigar. Vigilar y castigar. Entra el famoso libro de Foucault, muy bien ahí, sí. Y al no saber si uno está siendo observado o no, te vas a portar bien, por así decirlo. El panóptico. Claro, el panóptico, o de acuerdo al partido. Y bueno, yo creo que no sé si a todo el mundo, pero cuando vos estás buscando algo, no buscando algo porque, bueno, es normal que el algoritmo te lleve a mostrarte cosas que vos estás buscando, pero, por ejemplo, yo estoy hablando con mi profesor y después me sale una noticia sobre Milei o lo que sea, o sobre 1084, te da una idea de que tanta privacidad no tenés, y el hecho de quitar la privacidad y la expresión, lleva a esto de limitar a la persona. Y evidentemente hay una escucha de estas telepantallas modernas, que hoy llamamos smartphones, que bueno, hoy pueden ser usados perfectamente por un dictador que en ese porqué, te pinchan la línea y fuiste. En ese porqué pueda hacerse de uso de esta tecnología para tener estas telepantallas que ya ni siquiera las tienen que instalar ellos, nosotros mismos las compramos. Esa es la genialidad de hoy. Que queremos ser vigilados. ¿No es cierto? Por nuestra propia voluntad estamos comprando esas telepantallas, llevándolas permanentemente con nosotros, ¿sí? Pero acá es donde yo, como ensamblado en 1978, puedo hacer un aporte a tu generación, que nosotros nos criamos sin esas telepantallas, y todo es posible y éramos libres, y bueno, estoy vivo y sobreviví a poder salir. Imposible. Poder salir sin ningún tipo de miedo, y es más, ni siquiera tener teléfono de línea en mi casa. En la compu yo cuento un poco de eso para que les quede como testimonio una época en donde las telepantallas, los smartphones, no pasaba nada si uno salía sin eso. Hoy existe la nomofobia o un montón de fobias por no tener el celular ahí puesto. Yo, ayer a la noche, quiero blanquear un tema, y usted debe saber, el celular está buenísimo, pero llega un punto que ya no es el celular y vos, es un conjunto, se vuelve una extensión y no puedes dejar de, ya por suerte a mí no me pasa, pero hubo un tiempo durante la pandemia que estaba pegado al celular y no te permite hacer tu vida, porque cada 10 minutos revisas el celular, y eso me llevó también a borrar todo lo que tenía porque ya me estaba desesperando. Yo en un momento que como que sentí la necesidad constante de estar pegado a eso y llevar a las personas, no digo que se lleve a las personas a eso, pero uno mismo llega a ese punto. Es una adicción, finalmente se convierte en una adicción. Hay muchas formas de adicción, no solamente el alcohol, el exceso de comida, el azúcar, también el celular es una adicción. ¿Por qué no quieren declarar al celular como una adicción? Hay una batalla con eso. Y esta etiqueta de nomofobia, yo no sé si yo agarro, en el catálogo del médico figura
este Claro. tipo de patología. No la quieren reconocer, por algo no la quieren reconocer, pero evidentemente, y por lo que uno va observando en las clases, en los chicos y todo eso, está trayendo serios problemas y tenemos que hacer algo al respecto de eso. Lo que me preocupa, que los profesionales de la salud no estén tomando cartas en el asunto. Y acá, como profesionales de la informática, desde lo que nos toca a nosotros, decir que es una herramienta muy útil, pero que es una herramienta y depende Claro. de cómo la usemos, puede ser para bien o para No, mal. para mal. Yo, bueno, justamente hay muchas herramientas que están buenísimas, launchers sí, es modificar un poco el celular, que te lo hace medio minimalista y está buenísimo porque no estás tan pendiente del celular y es una herramienta re poderosa, pero no tenés el bombardeo de publicidad, información que por ejemplo lo tendrías cuando no tenés esos filtros. Está bueno, no digo tener un celular con botones, pero sí llegar a un punto en el que limitar un poco la capacidad que tiene el celular sobre la persona. Porque llega un punto que no querés ni verlo, pero al mismo tiempo como que lo necesitas. Lo necesitas. Y cuando algo Eso- esa palabra, eso, dijiste la palabra justa, necesitar, ahí es un una montón. alarma. Sí. Ya es un montón. O sea, necesito el celular. Cuando ya decís necesito el celular, estás en problemas. Hay que revisar. ¿Sí? Ahí me parece a mí, como ensamblado en 1978, puedo decir que podemos vivir sin el celular. Y ahí es donde está la trampa de muchas empresas, que yo me he peleado bastante cuando me dicen, ¿cómo no tenés un celular? Y si yo no quisiera tenerlo, ¿qué pasa? Lo tenés que tener. Bueno, regálame uno, le digo. ¿Viste? Claro. No, bueno, entonces no es así. Siempre tiene que estar la opción para que yo no tenga el celular. Y pasa que el mundo ahora es... Bueno, tenemos las computadoras, pero muchas de las cuestiones que se manejan del celular. Es como que estás obligado, o sea... Cuando te obligan ya Claro. no es una opción. Y ahí es donde tenemos como ciudadanos exigir. Porque es un riesgo muy alto. Y si yo quiero poder no depender también de tener que tener el celular, una gran ayuda es que las empresas lo pongan como única opción que tengas el celular. Entonces yo voy a poder salir tranquilo, que voy a poder tener una vía para no operar con el celular en caso que yo no lo lleve. Eso me ayudaría a hacerlo. Claro. Pero claro, como lo único que ven es la rentabilidad, te obligan a que vos inviertas en el celular. ¿Cuánto se ahorran al hacer que vos todos los trámites los hagas con el aparato vos? Y... sí. Lo ven por ese lado, no hay otra explicación en esto, me parece. Y ahí es donde tenemos que ser exigentes como consumidores y decir, mirá, yo no quiero tener el celular, vos tenés que tener una vía. Claro. Yo creo que capaz retroceder un poco, porque muchas veces se avanza y te atalondras con todo. Capaz que volver un poquito más para atrás y fijarse si es el camino del correcto y seguir avanzando. No digo frenar el avance tecnológico porque es imposible y no creo que esté bueno. Pero capaz que no hacerlo un producto siempre. Obviamente está buenísimo, digo, no digo que no esté bien, pero no hacer de un producto la ciencia. A eso voy. Bien. Bueno, ahí es impresionante todo lo que nos puede aportar una novela, ¿no? Esa novela y bueno, todas las cosas. ¿Qué más podemos traer de cosas tecnológicas que hayamos visto en el libro que tengamos hoy acá? Uno es esto de las telepantallas. ¿Qué otra cosa por ahí había que podamos llegar a traer? A ver. No tenían celulares, así que eso, pero las telepantallas, las cámaras, pero las cámaras también son telepantallas igual. Sí, pero también hay cámaras. Hay cámaras, Además de que hay telepantallas, en las calles se pueden ver algunas cámaras. Y hoy con eso, justamente el capítulo de la CompuYo habla de cámaras de vigilancia. En la computación, las primeras cámaras que tuvimos no eran para la PC, no eran para vigilancia, sino que eran para la videollamada. Pero como la tecnología todavía no estaba disponible para la transmisión de video, era más una foto con un poquito de movimiento. Claro. Eso no nos ponía en riesgo, porque la capacidad para ellos registrar datos era muy poca. Cuando viene la banda ancha, llega la banda ancha y la calidad de esas cámaras aumenta muchísimo y la capacidad de almacenamiento de los discos rígidos aumenta,
cambia el paradigma y ahora las cámaras sí se pueden convertir en cámaras de vigilancia, en donde yo puedo grabar todo el día y registrar. Y ahí empieza un nuevo paradigma. Entonces la gente empezó a utilizar la PC como un centro de monitoreo hogareño. Sí. Al principio parecía buena la idea, pero después se conectó a internet. Y ahí es cuando entra el problema de que... Y acá es donde Gran Hermano tiene otra ventaja. Y lo peor de todo, ¿qué es? Que lo compramos nosotros y lo ponemos nosotros. Claro, es como... No digo, yo estoy seguro que nadie que compre cámaras quiere que lo vigilen, pero hace un tiempo, muy poco pasó que hubo un problema en una empresa de seguridad y, bueno, saltaron todos los datos a internet, la gente se empezó a meter en las cámaras de las personas, obviamente la gente pone cámaras en lugares que uno no se imagina, pero bueno, el famoso se filtró la foto de tal actriz y cómo puede ser, le hackearon el celular o la cámara o la PC y bueno, y ahí es donde ¿cómo puede ser? Y ahí es donde como profesionales de la informática... Y no es tan difícil tampoco, bueno, depende de lo que sea, pero muchas veces la IP y un par de datos más... Y ya está. Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado en dónde ponemos la cámara. Y si es necesario. Y si realmente es necesario, claro. ¿No es cierto? Por ahí. Hace muchos años yo contribuí con un dispositivo bastante rudimentario que se llamó Sistema Cuadra Segura. ¿De qué se trataba el sistema? Era tener el teléfono de los vecinos de la cuadra, una alarma, ¿sí? Una alarma común. Entonces, si a alguien le pasaba algo, dispararla a una cadena de llamados telefónicos y activar la alarma. Entonces, todos iban a estar en sintonía y disuadir lo que estaba pasando. ¿Sí? Ese tipo de cosas están buenísimas y nunca se termina. O sea, bueno, no sé si acá se termina de implementar, pero... Lo que suele pasar es que cuando pasa algo grave, todo el mundo está ahí. Claro. Después se olvida, no lo hace. Y esto hay que hacerlo primero. Por ejemplo, una de las cosas que pasaban, incluso antes del 78, había un policía en las esquinas que todo lo conocía. Hoy si a vos te pasa algo que ponele que te roban o lo que sea, y llamas a la policía, viene el patrullero, no lo conoces al policía, sabe a quién tiene que cuidar. Entonces, lo que hay que hacer, me parece, que esto tiene que estar hecho, y por ahí en algunos lugares sí se logra implementar, y es lo óptimo, no es estas empresas privadas de seguridad o lo que sea, sino que cada comisaría cercana a un barrio, una vez al mes, tienen que hacer un simulacro y venir el patrullero y conocer a sus vecinos. Claro, saber quién tiene que defender. Si yo llamo al 911, ¿quién va a venir? Hola, sí, fulano, dame la mano. Yo quiero saber quién me cuida. Entonces hay otros mecanismos que se pueden hacer que no es una cámara de vigilancia y que también es importante. Después si queremos tener la cámara la podemos tener, pero eso es lo básico y por ahí también tendremos que arrancar. Sí. Humanizar. Claro, hacer que no sea un trato tan frío. Porque al final estamos poniendo mucho en la tecnología. O sea, es importante, está bueno y todo, pero somos seres humanos, seamos humanos. Después no nos quejemos que pueden pasar estas distopías, sí. ¿No es cierto? Entonces, o sea, estamos avisados. Claro, ¿qué vamos a hacer con respecto? Entonces, ahí es donde está el valor de la escuela. Si no fuera por la escuela, hoy estaríamos con una cámara conectados y nunca nos hubiéramos encontrado. Y vos fijate que cuando vos me preguntaste cómo íbamos a hacer esto, pensando que nos íbamos a conectar por Zoom. Claro, por Zoom. Yo me hacía Zoom y... Pero yo, justamente por eso te invité. Porque me parece valioso que nos demos el tiempo de encontrarnos, de comunicar personalmente estas cosas, porque somos humanos. Y es importantísimo, a pesar de que nos dedicamos a la tecnología, jamás olvidarnos qué es ser un ser humano. Y que si está la posibilidad de encontrarse, siempre tiene que ser prioritario. Una de las cosas que teníamos los ensamblados de 1978, por eso les dejo esto para su generación, si había que jugar a la pelota, no había teléfono, tocábamos el timbre, claro. Tocábamos a cada uno. Hoy, organizar un partido de fútbol es un WhatsApp y una hora y lugar, chicos. Listo, ya está. Yo recorro Ciudad Vista en bicicleta, yendo de escuela a otra escuela.
No veo partidos de fútbol en las canchas de fútbol nuestras, con lo cual me deprime rotundamente. Sí, igual ahora nacieron planes como... Nos juntamos y nadie se junta. Pero, Nunca. ¿qué nos pasó? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Si antes nos costaba tanto y nos tomábamos el trabajo de tocar el timbre, casa por casa, y terminábamos jugando, hoy que es tan simple como un WhatsApp, ¿qué nos pasó que ya no se ven chicos jugando a la pelota? Esa es una gran pregunta que me Yo suelo creo hacer. que sí, muchas cosas tienen que ver también con... No, les estoy echando la culpa a mi papá. No, bueno. Pero desde que yo era chico siempre fui un chico que estaba siempre adentro y mi mamá tenía mucho miedo de que yo saliera afuera, y es entendible porque había mucha inseguridad, o no digo que me haya podido pasar algo, pero me cuidado. ¿Cómo podemos solucionar eso, los padres? El tema de la inseguridad. De este miedo que tenemos de que, por ejemplo, se juntaran a la pelota. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, pusiéramos un adulto por turno de que juegan a la pelota? Eso debe ser. Eso hubiera estado bueno, por ejemplo, pero como hay tanta desconfianza, creo yo, es un problema. ¿No? Pero ves, estas son cosas que tenemos que empezar a charlar y a solucionar. Y ahí es donde yo trato de hacerte ver los errores que cometimos mi generación para que ustedes no los vuelvan a cometer. Una de las cosas que a mí, y por eso siempre me hice más localista, fue que me da muchísima bronca cuando estábamos en una esquina y venía un adulto y nos decía, ustedes lo único que hacen es quedarse en la esquina a tomar cerveza. Y no te daban algo para que no te quedes en la esquina tomando cerveza. Claro. ¿A qué me invitas? ¿Qué me convidas? Claro, dame algo mejor. ¿Me entendés? O por lo menos planteame Planteame algo sí. para que yo no me quede acá en la esquina tomando cerveza y no haga más nada y pierda el tiempo como para desde tu mirada. ¿Qué puedo hacer si no estoy acá? Por ahí no se me ocurre nada. Nada mejor. ¿Qué me ofreces? Capaz no tuve eso que vos tenés para saber lo que tendría que hacer. Claro. Sí. Entonces, siempre nos quedamos en lo superficial. Mirá, esta juventud está perdida, no tiene nada que hacer. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué podemos ofrecerles a esa juventud para que no se quede ahí tirada? Sí. Una de las quijotadas de los intentos que hice, porque a veces me dicen, ¿usted como profesor qué hizo? Y yo me veo en la obligación de responder. Pero yo sé que usted igual tiene toda una lista de cosas que hizo. Porque nos suelen decir eso, ¿no? Sí. Entonces, fácil hablar. Antes de hablar, hay que haber hecho. Porque si no, las palabras son fáciles. Sí. Pero digamos, por eso hay cosas que se pueden hacer. Y lo que yo siempre invito a esos abuelos inquietos o padres que suelen decir, la juventud está en la esquina y no hace nada, que los inviten a hacer algo positivo, algo que sea simple, que realmente tenga cero costo, que hay miles de cosas, y vamos a citar algunas para que vean que, porque todos te dicen, hay mucho, bueno, ¿cuáles son esos muchos? Plantar árboles, Sí. frutales sobre todo, y en las veredas, no en el fondo de tu casa. Eso elimina el hambre inmediatamente. Porque muchos adultos suelen decir, me hace mal cuando veo gente revolviendo la basura buscando comida. Bueno, si te hace mal, hay algo que tenés que hacer. En la vereda de tu casa, ¿tenés un árbol frutal? No, plantalo. ¿Por qué? No va a revolver más la basura, va a sacar la fruta inmediatamente. O por lo menos vas a comer de algún lado, sí. Pero por supuesto, Ciudad Vita tiene árboles de mora, árboles de níspero, árboles de palta. Sí, está plagado de palta. Ay, Tengo que buscar porque... yo sé dónde están, pero hay pocos. Hay que poner más. Y se puede y salen. Entonces, cuando vos decís, invitarlos a plantar árboles de palta en las veredas, plazas, espacios públicos, ese es el camino. Entonces se termina de revolver la basura. Tenés hambre, lo sacás del árbol. Se revuelve la basura porque esos del club del 2%, ese es el para qué, el por qué. Porque son gente mala, gente que por ahí quiere vivir sin trabajar, gente que quiere que le limpien, que no se resignó a la idea de la esclavitud, gente que quiere esclavos que le hagan las cosas, en vez de hacerlas por sí mismos, que se creen que han nacido y que son seres superiores, que deben tener gente subordinada que les haga todo lo que ellos no tengan ganas de hacer. Por eso los condenan al hambre, al hacinamiento y al sufrimiento, completamente deshumanizados. Esa es una mirada que yo tengo un poco con esto, ¿no? Entonces, la verdadera resistencia con estas cosas es justamente
empoderar a los otros seres humanos para que, si no tienen para comer, tengan para comer. Yo creo que lo primero igual es la comida, bueno, no se había planteado usted la pirámide de Maslow, creo que lo principal, más allá de lo que es tema de espacio y casa, lo primero y principal es la comida, se ve mucho de tema complicado, pero Palestina, la gente se muere de hambre, más allá de que se muere por los bombardeos, y creo que lo principal es la comida, y plantar árboles, como usted dice, es como lo esencial. Lo esencial tiene que estar, porque eso en realidad es algo que le robamos a la madre tierra, porque digamos, hay gente que se quiere quedar con el copyright de la comida, con el copyright del agua, con el copyright del aire, y cobrar por eso, cuando eso es algo que no nos pertenece, sino que es de nuestro planeta Tierra, y ahí es donde hay una diferencia de mirada de los pueblos originarios y los que vinimos después. Para los pueblos originarios, el hombre le pertenece a la Tierra, no es al revés. Para la mirada europea, los que conquistaron a los pueblos originarios, ellos decían que la Tierra les pertenece, que el ser humano es el centro del universo, entonces todos los recursos son para hacer nosotros lo que queramos. Y ahí es donde nacen los extractivismos, donde sacamos todo de la Tierra, el agua, contaminamos nuestro planeta. Y la gente que no queremos eso, sino que, porque después te da bronca que la mayoría, vos ves en los Facebook gente que va a las montañas a sacarse fotos, va a los ríos a sacarse fotos. ¡Qué lindo lugar! Si es tan lindo, ¿por qué lo tratamos tan mal? Sí. ¿Por qué le damos prioridad a esa destrucción y todo eso? En vez de hacer una economía circular, en donde cuidamos eso, y es posible. Bueno, pero ahí tiene que haber un consenso general, y un consenso general, yo creo que sí, no digo que sea imposible, pero no todo el mundo está de acuerdo, y ese porcentaje que no está de acuerdo tiene es muy pesado, y ahí como que... No será que en realidad, creo que cuando vas charlando individualmente, como una charla como la que estamos teniendo hoy, sí, capaz que es reconocido esto que estamos hablando. Pero después, así como pasa con esas semanas del odio, caemos en esas semanas del odio y como que se nos olvidan las cosas que son realmente importantes. Y otra vez entramos en ese círculo y nos olvidamos de hacer lo importante. Entonces, ahí está la lucha, me parece. En salir de ese círculo vicioso del odio y de ir al círculo de humanizar. Cuando veas a esos jóvenes en la esquina tomando cerveza, ¿qué hay que hacer? Invitarlos a plantar. Invitarlos a un safari fotográfico para que vean lo que es un bosque y no que después estén con una gomera tirándole a los pajaritos piedras. Sí, que no, eso también tiene que ver mucho también con la Pero tiene que ver con un desconocimiento. Sí. Porque después no se los comen los pajaritos. Yo digo, a veces me topo con ese tipo y digo, ¿lo vas a comer? No. ¿Y por qué lo mataste? Estoy aburrido. No, bueno, pará, no, si estás aburrido, vení que te dé unas cuentas de multiplicar. Claro. No, viste, pero no me mates un ave que no tiene... No, bueno, entonces falta eso. Y así podemos dar varios ejemplos, pero creo que la idea ya se entendió. Sí. Para cerrar, algo de esperanza. Sí, eso porque venimos hablando todo de sí, cosas... Pero bueno, 1984 es crudísimo. Y no termina bien tampoco. Y no termina bien. No sé si vale la pena hablar de eso, porque es bastante... Salvo que vos, si querés lo hablamos. No. Que lo lean. Que lean el libro, que vean cómo este 2% hace que se enfrente a su peor miedo un ser humano para dominarlo y para someterlo a su voluntad, y de esto es lo que tenemos que tratar de evitar que pase y que eso desaparezca de este planeta de una vez por todas, que ese 2% que son el club del cohete hoy, sí. ¿sí? Que son gente que como sabe que van a chocar la cabecita, se están preparando una nave espacial para irse a otro planeta y dejarnos todo el quilombo, ¿no? Y no les importa nada. Sí, bueno, creo que dure mucho en el espacio. Bueno, no lo sé, pero vos fijate que muchos de nosotros, por ahí, alabamos a grandes futbolistas millonarios, grandes empresarios que tienen muchísimo dinero, y alguien tan simple que se toma estos trabajos por ahí de plantar, de hacer reciclado, eso
eso no le damos tanta vuelta, no son héroes. Claro, no son... Y los otros son héroes, entonces Es una cuestión de valores, creo yo también. Que... tenemos que revisar Claro. esas cosas hay que revisarlas. Y como dijimos al principio, ir al principio. A la raíz, Sí. y no quedarnos en la superficie y en odiar y salir de la semana del odio. Hay que salir de la semana del odio, ir a la semana del afecto, del cariño, de no olvidarnos de lo valioso que es estas cosas cotidianas de tener a la mujer que amás al lado tuyo, tu familia, tus hijos, tus amigos. Claro. ¿Se entiende? Entonces, y para eso es la escuela, para hacer ese paso de cultura de una generación, como en este caso la del 78 con la del 2005. Acá nos encontramos en ese paso de bandera generacional y digo, mirá, hasta acá es lo que habíamos hecho, tomen. Claro, seguir. Y Y hacelo sigamos. bien, por favor. Y bueno, no, si uno no hace esto, la vida es triste porque nos morimos y se terminó todo. Pero cuando hacemos esto ya no somos solamente un humano, somos mar. Es como las olas. Una ola, desapareció la ola, murió. Porque lo ves como un individuo. Ahora, cuando lo ves como un todo, nunca morís. Porque vos, yo me voy a ir, pero seguís vos. Cuando vos te vas, sigue el otro. Y esto sigue. Hay una continuidad. Usted me había hablado un autor, y no solo autor, creo que lo había casi llevado a la realidad, que había planteado una utopía o algo similar. Sí, mira. ¿Quién era? Habíamos hablado de... Bueno, acá tengo otro libro para contrarrestar un poco a 1984, que es Albert Camus, que empezó con el mito de Sísifo. Sí. Era un existencialista, una corriente filosófica que tenía que ver con Sartre, un filósofo bastante importante. La filosofía como que venía evolucionando. ¿Por qué hablamos de filosofía? Y porque la filosofía un poco busca deconstruir todas estas cosas que llegamos hasta acá para poder ver si hay otra manera de hacerla mejor. Entonces, así como la poesía nos conecta con los sentimientos, la filosofía nos hace repensar cosas que ya estaban establecidas y tratar de que estos dispositivos se desarmen. ¿Qué es un dispositivo? Cualquier cosa que resuelve las cosas de una manera. Bueno, vamos a ver ese dispositivo. Acá este dispositivo, ¿cómo lo desarmamos? Bueno, Camus lo que propone es que el ser humano lo trae un mito que habla de Sísifo, que era un humano que era tan inteligente que engañó a los dioses, y los dioses se enojaron con él y le impusieron una tarea muy pesada, por toda la eternidad, que era llevar una roca a la cima de una montaña, Y que se cae. y cuando llegó ya la subí, vuelve a empezar, y así todos los días. Esto Camus lo compara con lo que nos pasa cuando vamos a los trabajos, todos los días la misma rutina, es insoportable. Entonces en esa soledad dice, ¿cómo puede el ser humano salir de este absurdo? Esto es absurdo, dice. Bueno, entonces él lo que propone es revelarse. ¿Cómo te revelas? Llevando esa piedra con felicidad. Haciendo esas cosas que nos hacen felices. Ese es un poco el objetivo. En esta etapa Camus está en esta corriente, ¿no? Del ser humano que venía cuando Nietzsche mata a Dios y ahora el hombre queda solo. ¿Y qué va a hacer el hombre? Hay mucha gente que toma las creencias, pero porque cree que si Dios desaparece, el ser humano, al no tener miedo a Dios, va a enloquecer y va a romper todo. Claro, igual es la necesidad de tener a alguien que te marque el ritmo, pero creo que... Ahí es donde está la idea del superhombre, el superhumano de Nietzsche, de que, bueno, está bien, vos sos Dios, listo, ¿qué haces con este poder? Bueno, hagamos algo responsable. Bueno, acá Camus lo que propone es, para el universo somos un punto flotando en la nada, no le importamos para nada. Bueno, no importa. Llevemos esa carga con felicidad, hagamos que tenga sentido la vida que vivimos. Hagamos que tenga sentido la vida que vivimos. Entonces, ahí después viene una segunda etapa, porque se da cuenta que igual esa carga es media pesada. Pero había algo que Camus no se había dado cuenta cuando lo piensa, que es que esa carga es pesada si la llevas solo. Si vos como individuo tenés que subir esa piedra todos los días, realmente es muy pesada la piedra. Pero no estamos solos. Y mucha gente te suele decir, nacemos solos y morimos solos. Tristísimo. Pero lo cierto es que no es verdad. Y ahí es donde Gran Hermano es posible. Gran Hermano te divide.
te enfrenta, y en el libro también dice que si la prole se da cuenta del poder que Porque es tiene, el grueso de la población. Sí. si se da cuenta del poder que tiene, es imparable. Eso siempre se dice, somos más, ¿por qué no hacemos algo? Porque ahí es donde ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? siempre el gran hermano va a dividir y va a ir al pensamiento para que no haya organización. ¿Cuáles fueron las medidas del protocolo de seguridad de la ministra ¿Pato? si se juntan más de 3 personas en espacio público, palo? Sí, menos mal que eso creo que como que lo habían revocado, pero no se había definido bien. Yo tengo que tener una democracia, es libertad de asociación. Eso es un montón ya. Sí. Claro que sí. Es como que me prohíban que estemos haciendo esto. Libertad de asociación y pensamiento, constitucionnacional.com. No hay nada que discutir, es una democracia y hay que defenderla. Y si nos dicen que no nos podemos juntar, nos tenemos que juntar más. Y personalmente y a charlar de estos temas y empoderar la democracia. O sea, en un futuro la situación creo que como va a seguir, esto no se puede hacer, por ejemplo. Claro, es como que, esto es una... No, todo lo contrario. Hay otro personaje, que es Voltaire, que es uno de los padres de la Constitución, de la democracia, de Francia, de ese movimiento maravilloso que es el que dio origen a todas las constituciones, que es Voltaire. ¿Qué dice Voltaire? Defenderé con mi vida tu derecho a pensar diferente. A pensar diferente. Y con esto vos podías no coincidir con mi pensamiento y no hablamos nada de lo que íbamos a charlar hoy acá. Porque yo te voy a bancar a fondo que vos me digas, profesor, está equivocado. Yo te voy a decir, bien te hago. Si no te convenzo, debe ser así. Entonces yo le tengo que dar el lugar a que otra persona razone. No se junten. No, pará. Entonces esa es la dictadura. Ese es el temor que tienen estos muchachos. Porque ahí es donde se van a dar cuenta que la democracia es el poder en la mayoría, no concentrado en un 2%. Y ahí es donde la prole tiene que tener todo este poder. Por eso debemos educar a la prole. Sí. Que somos nosotros, claro, los trabajadores. Somos la prole. Entonces, escuela pública, siempre. Y 1084. Albert Camus, entonces, la segunda etapa como filósofo es, no estamos solos. Y ahí es donde saca el hombre rebelde. ¿Cómo nos rebelamos? Un hombre rebelde es un hombre que dice no. Y en esto es lo que te digo de los celulares y todo eso. Cuando te dicen, usted tiene que tener su celular. No quiero. No basta. No quiero tener el celular. Quiero comprarte con billetes directamente, por ejemplo. Hoy vienen las monedas electrónicas. Me parece que bueno, puedo hacer transacciones que no podría hacer o que antes eran incómodas. Pero eso no quiere decir que se elimine el dinero físico. Claro, creo que esto de eliminar las vías es parte de estas agendas. Claro, creo que es algo, si lo pensás al toque sale que te están llevando por un solo lugar y te obligan indirectamente te obligan a... Exactamente, entonces siempre es por tu propia voluntad, vos lo estás eligiendo por libertad. Mentira, porque si vos me estás condicionando, yo ya no estoy eligiendo. Es lo que pasó en los balotajes. Vos en un balotaje, si yo tengo 2 candidatos que no me siento representado, eso significa que elija con qué salsa quiero ser comido. Claro, es como elijo el menos peor. Y todos dijeron, el menos peor era Milei. Bueno, lo que sea. Sí. Bueno, lo que haya elegido y votado cada uno en la libertad que tenga. Claro. Pero a lo que yo voy, a veces esas elecciones... Perdón, quiero aclarar algo. No dije que el menos peor era Milei, pero en el caso de que muchas personas decían el menos peor era Milei, y no creo, pero bueno. Que cada uno ahí en su libertad habrá determinado quién es el mejor o quién es el peor y habrá votado. Pero esa elección igual no fue, no sé si teníamos un candidato que realmente representara incluso a todas las minorías que teníamos en nuestro país. Que es lo que nos está faltando y creo que esa es la deuda en las generaciones que siguen, es construir mejores alternativas a las que tenemos. Que no nos quedemos solamente... Sí. Últimamente yo lo que veo que estamos muy deshumanizados en ese sentido y que tenemos que empezar a acercarnos más a esto, a entender a una humanidad que pase bandera, que no quiera esclavos, porque para que haya gente que tenga en ese 2% tiene que existir esclavos, no hay otra forma. Entonces, o nos hacemos cargo de nuestras cosas, y si quiero tener la pileta me la limpio, si quiero hago yo las cosas para que
haya libertad. Y si yo quiero contratar a alguien, le pago un precio digno. Si yo quiero tener un iPhone, me tengo que asegurar que ese iPhone no esté ensamblado en China con trabajo esclavo. Con un nene de 5 años, sí. Claro, no con trabajo infantil. Mientras esas cosas pasen y yo las tolere, siempre va a haber problemas. Y no solo que las tolerás, las avalás. O sea, Las avalo. si no lo conoces es más difícil, porque no sabes que estás avalando un sistema que es explotador y más en el área del infantil, ¿no? Pero si lo sabes y es un conocimiento generalizado que existe, este tipo de cosas, es una bala comprar los celulares. Y yo me siento un poco mal porque tengo un celular. Y yo no sé si esto no lo hizo Claro, a veces tailandés, uno, ¿no? pero puede ser. Y bueno, estará en nosotros ahora empezar la revolución, el hombre rebelde, de a veces decir, che, pará, ¿y esto cómo está hecho? El precio de esto que tiene, ¿es un precio justo? Y acá viene esto de las empresas B, que decíamos, ¿no? Que solamente una empresa no tiene como fin generar un producto. Claro. Que sea un producto bueno, Y un producto impacto positivo, que tenga un impacto a la humanidad bueno. Y entonces cuando yo lo compro, me digo, no solamente me fije que sea el más barato, ¿cómo está hecho? Tenemos que empezar a educarnos en eso. Yo sé que cuesta, porque estamos acostumbrados a eso, pero ahí está, me parece, la rebeldía de un hombre a lo Camus, que te va a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay una esperanza. No es solamente agarrar, la única forma es la revolución de las armas, sino la revolución de una elección más humana. Si hay un trabajo digno, ese es un trabajo. No cualquier trabajo. Ahí no están las palabras talismán cuando te dicen, yo voy a dar trabajo. ¿Qué tipo de trabajo vas a dar? ¿Con sueldos dignos? ¿Que puedan comprar cosas que necesitan? Claro, no O un sueldo que no me va a alcanzar para nada. Claro, y después vas a decir, más negrero, por así claro, decirlo. los docentes paran, bárbaro. ¿Por qué paran? Porque quieren. Si un docente quiere, si es un buen docente, quiere enseñar. Quiere estar en el aula. Quiere transmitir conocimiento. Ahora, le estás pagando para que pueda estar ahí haciendo esa tarea bien hecha. Claro. Vamos a las ¿Se raíces. está comiendo bien? Claro, Perfecto. Entonces es fácil desde un sillón cómodo, lleno, con toda la necesidad cubierta, decirle al otro que está mal. Bueno, a eso vamos. Entonces el hombre rebelde es el hombre que sabe decir no. Y ahí me parece que es muy importante esto para no llegar a un 1984 y cuando tenemos tecnologías usarla para el bien. Y en esto, bueno, ahora hay algo nuevo que es esto del escaneo de retina, que se está pagando a la gente por escanearse la retina, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿Se sabe con qué? ¿Por qué están haciendo eso? Por lo que sé, y en este caso me interesó bastante porque, bueno, tiene que ver, es informática pura y amo la informática, pero normalmente, o sea, por lo que se dice y normalmente se escucha es para tener una renta básica porque WorldCoin te da cada cierto tiempo, según tengo entendido, bonos con diferentes, sí, normalmente creo que son 3 WorldCoin o 25 WorldCoin. Hay que entender que 3 WorldCoin se multiplica por lo que vale ahora, que creo que vale, cada WorldCoin debe valer 5.000 o un poco más de pesos más o menos. Y no es mucha plata, te pones a pensar, pero bueno, capaz que para alguna cosa te puede llegar a servir, pero no es que te dan 3 WorldCoin todos los días, te lo dan cada una semana, cada 2 semanas, es como que te tienen ahí. Bueno, pero ahora, esa información que al fin y al cabo uno está vendiendo, ¿por qué la están pagando con tanta generosidad? Y bueno, obviamente es... Una vez que vos usen entregaste, los celulares, una vez que uno entregó ese conocimiento, no hay vuelta atrás. Entonces, por algo lo están pagando. Entonces, hay que preguntarse por qué me están haciendo ese escaneo de mis datos personales. Hay un personaje de la informática muy interesante que es Richard Stallman. Sí. Yo suelo hacer una pregunta a los que entrevisto de informática y le digo, te doy 3 personajes de la informática, ¿cuál elegís? ¿Bill Gates, Steve Jobs o Richard Stallman? ¿Por qué lo pregunto? Porque cada uno representa diferentes cosas, ¿no es cierto? Jobs representa una informática más conectada con la parte estética, con lo artístico, con un poco eso, una revolución de que va por ese lado. Gates es un tipo más con visión de negocio, Claro, más empresarial. y de ser ese empresario de monopolizar. No por nada se ha ganado bastante el desprecio de muchos en
en la informática de que lo que compra el tipo lo destruye. Entonces Sí. no deja crecer a nadie. La batalla de los navegadores, Netscape, que la pueden leer acá también, tiene que ver con eso. O sea, el tipo compra la empresa, la destruye y por eso siempre gana. Sí. Y por otro lado, el último que apareció un tiempo después, que también inevitablemente está ligado a Linus Torvalds, pero la filosofía de Stallman es que el software debe ser abierto para ver lo que hay ahí y tener control y poder en qué se está usando ese software. Por eso es libre en ese sentido, de poder saber lo que está pasando. Yo con Windows no sé a dónde viaja la información cuando No, eso creo que con el tiempo se fue... se va como desmadrando, ¿no? Entonces, es muy importante saber quién está detrás de la tecnología y para qué, con qué fines. Porque hay muchos que se disfrazan de filántropos y después vienen los problemas. Que yo siempre les Sí, digo, vos buscas en Google Bill Gates y es filántropo, empresario, y no sé si tiene un título en informática, pero... bueno, pero si vemos también el historial, ha hecho monopolios, ha hecho varias cosas. Entonces, ojo con esos filántropos, que también fue muy cuestionado con el tema de que después se acercó mucho al tema de las vacunas, con la pandemia. Prácticamente previó que iba a haber ciertas pandemias mucho antes. Y no. O el tipo es realmente un visionario o tiene alguna capacidad de influencia, sí. ¿viste? Entonces uno ya empieza a sospechar. Siempre son tan exitosos, siempre la pegan en todo, es raro, ¿viste? Una persona, son los más afortunados del mundo. No la pifian nunca estos muchachos. O lee mucha historia o está metido en algo raro. Es algo para que uno siente, ¿viste? Cuando a alguien le va siempre bien, ¿viste? Es raro. No es lo normal. Entonces, hay que tener en Más cuenta en ese ciertas nivel, cosas. ¿no? Porque... Por eso me gusta, bueno, acá lo de Stallman me parece interesante en el sentido de, bueno, cosas más abiertas que permitan transparencia en las cosas. Entonces, ojo con quienes están atrás de la tecnología, ¿no? Es muy importante, me parece, saber eso. Entonces, ese sería, como mensaje final de 1984 y más esperanzador que podemos dar, es un poco ese. Aprender a decir no. Aprender a decir no a ciertas tecnologías cuando no son claras. Claro. Cuando, ¿para qué las voy a usar? Y a veces es más eficiente un sistema que tenga humanos involucrados y no una pantalla que yo realmente no sé quién está atrás. Porque ¿para quién hacemos la tecnología? Vamos a llegar a un punto donde se empieza a jugar con la inteligencia artificial. Claro, ¿para quiénes hacemos la tecnología? Y otra cosa, la virtud humana. Creo que, no sé lo que opinarán los artistas, los dibujantes. Acá tengo 2 dibujos que me hicieron algunos estudiantes a mano, ¿no? Ahí se ven. Está bueno, me gusta esto. Creo que tengo por acá uno también, si mal no recuerdo. Acá no. Uno que me habías hecho vos lo tengo guardado acá también. Ah, no, este no es tan complejo como nosotros. ¿Qué era esto? No me acuerdo, pero lo guardé. Bueno, el Super Matriz. Lo tengo acá, de las matrices. Bueno, al que dibuja, es una virtud, le gusta hacerlo. La inteligencia artificial, un poco que te está quitando ese placer de hacer las cosas por vos mismo. Ojo con eso también. Ojo con eso. Queremos que la computadora sea una herramienta para empoderar nuestras virtudes o que nos ocupe el lugar, ¿viste? Y yo creo que para muchos es una herramienta, porque sí sé que es una herramienta muy buena, pero cuando te empieza a hacer los resúmenes de todo, ya empieza como a meterse demasiado. Se mete demasiado, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y ahí también tenemos que aprender a qué cosas le vamos a decir que no. Por más que no una ventaja competitiva, bueno, pero me gusta hacer eso. Yo cuando escribo libros, quiero escribirlos. Quiero ser yo el autor, quiero estar ahí. Si yo digo, escribirme un libro que sea de tal característica, me lo hace y me falta algo. Sí, lo humano. Quiero ser yo, quiero manejar. O esos autos que se van a manejar solos. Me gusta manejar. Quiero llevar el control de las cosas. Entonces, ojo con esas cosas. Me parece que también eso es otro desafío que las nuevas generaciones van a tener que también enfrentar. No tengan miedo, me parece que no tengamos miedo en decir que no a ciertas cosas, porque estas corporaciones, el Club de Cohete, estos 10 más magnates,
quieran imponer por ahí ciertas realidades, como, no, este es el camino, este es el futuro y no hay Claro. discusión. No, pará. Y si yo no quiero ese futuro, tengo la oportunidad de decir que no. Yo creo que no. ¿Cuál podría ser el camino a seguir con respecto a todo? No digo el estado actual de Argentina, por ejemplo, sino en general. Y a nivel mundial me parece que los seres humanos tenemos que saber, tener muy en claro qué es la virtud. Y ese es nuestro faro. ¿Cuáles son las virtudes humanas, las que nos hacen humanos? Eso es irrenunciable. No tiene que haber tecnología de ninguna disciplina En la virtud. que se interponga con el desarrollo de las virtudes humanas. Eso tiene que ser siempre nuestro. No se le puede delegar a máquinas. Y empezando por, como dijimos, el celular, Bueno, que es creo que lo que más nos si el limita, celular ¿no? me limita en el lenguaje, si yo no sé hablar bien, porque no tengo un buen vocabulario, porque no leo, y lectura de calidad, voy a tener limitada mi capacidad de razonamiento, de pensamiento. Y si yo limito mi capacidad de pensamiento, voy a ser solamente impulso. Y si soy solamente impulso, voy a ser muy fácil de manipular por los gran hermanos de la vida, de este mundo. En el momento en que empiezan a meterse con el diccionario, ya vamos a ver para dónde Exactamente. Ya tenemos varios parámetros. Gracias a Dios Orwell nos dejó esta literatura tan valiosa para... Son alarmas que tenemos que tener muy presentes en la vida cotidiana para activar estos no. Sí. Y no tener ningún miedo, ni temor, ni dudar de que estamos en lo correcto cuando decimos ese no. Hay que saber practicar ese no. Empoderarnos ahí. Para eso, leer a Camus. Y ahí tenemos a Camus, Claro. que también nos puede ayudar en ese sentido. Y hay muchos otros pensadores de la biblioteca. Y también podemos recomendar dos que siempre suelo recomendar. A Huxley, con Mundo Feliz, Sí. que también es una distopía muy interesante, pero desde el punto de vista más del control, no tanto de las cámaras y la vigilancia, sino Sí, va más profundo todavía. Estás condicionado del nacimiento a... ya con control de la natalidad más profunda. Vamos a hacer en algún momento un video de este, si querés. Porque merece también. Sí, merece un video porque, bueno, más ahora con la ingeniería... Merece otro más. Y Rebelión en la Granja de Orwell, para que ya vayan leyendo todos los que les ha gustado este abordaje. También importantísimo, ¿no? Cómo esta gente, este 2%, que le encanta vivir sin trabajar, que le encanta que le limpien la colita porque ellos no se quieren tocar, y quiere esclavos, no quiere semejantes, hermanos, humanos, le encanta estar por arriba de los demás, ¿sí? Este nos enseña eso, cómo esa gente se empodera y los domina. Lo primero que hacen es tener su ejército de perritos que le cuiden, ¿no?, los intereses. Y quiero decir, no nombres, pero no hagamos, sí, bueno, claro. cada uno después que lea Sí. y se va a dar cuenta solo. Muy interesante para el pensamiento. Por eso es una literatura de base, que todos deberíamos de leer, muy importante. Por eso te agradezco que estés acá, para ayudar a otros Te voy a jóvenes. invitarme porque te da ganas de, yo no sé nada de edición, pero de por lo menos plantear las ideas, porque yo, por ejemplo, si no hubiera conocido canales o este tipo, o charlas con el profesor, o leer un poco más por mi cuenta, uno seguiría a los mandatarios Seguiría de esas telepantallas, ¿no? a las A los telepantallas. Goldstein ahí, digo. Ahí en la pantalla y bueno, sin saber realmente lo que está pasando. Hay que ir más profundo, hay que leer muchas fuentes. Para saber la verdad hay que sumar muchas verdades, porque no es muy difícil, ¿no?, salir y ver desde arriba, desde abajo. Hay que mirar todos los ángulos para conocer la verdad. En este caso son dos beneficios, lees y te llenas de conocimiento, más que nada para poder sobrellevar todo este tipo de cosas que estuvimos charlando. ¿Qué diferencia al ser humano del resto de los animales que hay en el planeta Tierra? Que somos conscientes y tenemos la capacidad de razonar. Usémosla. Esa es una virtud única nuestra que nos diferencia del resto de los animales. Las abejas, la miel. Las hormigas, las grandes podadoras del jardín. Y los humanos, esa virtud la tenemos que
que usar, que es la razón. Se supone que somos los únicos que tenemos esta capacidad única. Usémosla para bien y no permitamos que algunos de nuestros semejantes se quieran poner por arriba, ¿no? Y someternos a todos nosotros, digamos. Ni sometedores ni sometidos, humanos y hermanos. Bueno, genial. Hasta acá sí. Ha salido todo muy bien. Ha sido un gusto que estés acá conmigo, compartiendo y pensando juntos, que eso es la idea de este espacio. Sí. Humanos pensando juntos para mejorar el mundo donde vivimos. De a poquito. Hasta el próximo encuentro. Espero que lo hayan disfrutado. Tiago, un gran pensador y lector, así que después dejen en los comentarios qué les pareció y si hay preguntas las iremos respondiendo o para los próximos videos que analicemos libros. Sí, está bueno. La vamos a tener acá presentes. Hasta la próxima, Hasta la próxima. amigos.